condenado en el año 2022. Y en el año 2022, pues indudablemente las penas ya han subido, como suele pasar. Subieron las penas. Y cuando subieron las penas, entonces ya queda en el momento de juzgarlo. Y la pregunta es, ¿qué pena se le va a imponer? ¿La del año 2000, cuando él cometió el delito? ¿O la del año 2022, cuando él va a ser condenado? Es ahí donde opera el artículo 2 del Código Penal. Y aquí, ahí más concretamente la ultraactividad, porque se le va a poner la pena que más le convenga al sujeto. Y en este caso, la pena que más le conviene al sujeto era el año 2000, porque en el año 2000 la pena máxima era 10 años. En el año 2022, donde se va a condenar, la pena máxima es de 20 años. Entonces se le va a aplicar la ultraactividad, porque se va a aplicar la ley del año 2000 en el momento cuando él cometió el delito. Es ultraactividad. Y la retroactividad es a la inversa. Es aplicar una ley vigente a un hecho que ocurrió antes de su vigencia. Aplicar una ley vigente a un hecho que ocurrió antes de su vigencia. Esto es a la inversa. Por ejemplo, en el año 2000 la persona cometió un delito y en ese de violación, y en ese año, el año 2000, la pena máxima era de 20 años. Pero en el momento donde se le va a condenar, que es en el año 2022, la pena máxima rebajó y se quedó en 10 años. Entonces, ¿cuál se le va a aplicar? Lo mismo, la que más beneficia al reo sería la de ahora. Entonces ahí entra la retroactividad. Se aplica una ley vigente a un hecho que ocurrió antes de su vigencia. Estamos hablando con ultra y retroactividad, que es parte de lo que nos dice el artículo 2 de su Código Penal. Entonces, aquí vamos. También el Código Penal nos habla de leyes excepcionales o temporales. Estas leyes excepcionales o temporales, la verdad, no tienen mayor efecto porque siempre recae en la extractividad, y como lo dice el propio artículo 3, dice ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Quiere decir que una ley temporaria o excepcional es donde dice cuándo finaliza, cuándo empieza y cuándo finaliza. Esta es la ley temporal. Pero los efectos son los mismos de la extractividad, porque a la larga, aprovechando la extractividad del artículo 2, se puede aplicar ultra o retro. Por fin, él es el beneficio del reo. Depende qué va a ser más beneficioso a él. Aplicarle la ley temporal o la ley después de la temporal, o la ley antes de la temporal. Ahí entra la extractividad, o sea que la ley excepcional no tiene mayor sentido, mayor eficacia, porque se va a aplicar siempre la que más beneficie al reo. Máxime cuando la extractividad dice, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena, o sea, ya cumpliendo su condena, existe un nuevo delito que le favorezca, pues puede solicitar la retroactividad para beneficio de él. Muy bien. El ámbito territorial de la ley penal, esto es fácil, esto es sencillo, estamos hablando de la territorialidad, donde nos dice que todo el delito, todos los delitos acontecidos dentro de nuestro territorio, se va a aplicar nuestra ley penal. Todos los delitos cometidos dentro del territorio se aplica la ley penal, con independencia de la nacionalidad de las personas. Eso está claro. Cualquiera que sea que cometió un delito aquí en Guatemala, se aplica nuestra ley penal. Principio fundamental, la territorialidad. Ahí no hay problema. Hablando de la territorialidad, abarca todo lo que es el territorio nacional: ríos, lagos, lagunas, mar, océano, aire.
todo lo que se cometa en nuestro territorio se aplica la ley guatemalteca. Pero lo interesante es el artículo 5. El artículo 5 nos habla sobre la extraterritorialidad de la ley penal. Esto es lo bonito. ¿Qué quiere decir extraterritorialidad? Quiere decir que nuestra ley penal en algunos casos, se puede aplicar a hechos que ocurrieron fuera de su territorio. Mire qué interesante. Nuestro código penal se puede aplicar a hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio. Tenemos el principio de la territorialidad, está claro. Pero también existe la extraterritorialidad. En algunos casos, nuestra ley nacional se puede aplicar a hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio. Y eso es lo que llama la atención en el artículo 5. Que dice extraterritorial ley penal. Este código también se aplicará, y viene con el numeral primero. Dice, por delito cometido en el extranjero, por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. ¿Alguien tiene una opinión en cuanto al numeral primero? Perdonen. Bueno, no habiendo participación, les diré. El numeral primero aquí abarca estrictamente lo que son los embajadores. Yo les anticipé que los embajadores gozan de inmunidad de la jurisdicción, también llamada inmunidad diplomática. Inmunidad de la jurisdicción, o también conocida como inmunidad diplomática. ¿Qué quiere decir esto? Que los embajadores, eso a raíz de los convenios internacionales, especialmente los convenios de relaciones diplomáticas y consulares de las Naciones Unidas, protegen a los representantes de estados en otro estado. Esa es la finalidad, proteger a esos representantes. Que esos representantes estén seguros y protegidos universalmente. Esa es la idea. Entonces, porque si no, olvídese, si no se protege universalmente a los representantes de los estados, fuera bien difícil estar en un estado donde posiblemente lo meten preso en aquel momento. Entonces, la idea es proteger a los embajadores. Entonces, pero un embajador no es que no pueda cometer delito, ni mucho menos pueda considerarse impune. Olvídese. ¿Qué pasaría si la persona se uno con impunidad, señores? Ni la reina Isabel, ni el rey de España, ni nadie puede considerarse impune. Nadie puede considerarse impune. Lo que gozan únicamente los embajadores y los comisionados que han venido aquí de la CICIG es inmunidad de la jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Inmunidad de la jurisdicción constituye en que aquí no se le puede juzgar por los delitos cometidos en Guatemala. Por ejemplo, el embajador de Guatemala, el embajador de El Salvador, que está en Guatemala, comete un delito en Guatemala. Guatemala aquí no lo puede juzgar, porque goza de inmunidad de la jurisdicción, pero Guatemala sí lo puede juzgar en Salvador, o Salvador lo juzga allá en Salvador, porque allá en Salvador no goza de antejuicio, no goza de inmunidad, no goza de nada. Entonces, es lo que algunos han confundido, donde decían es que ellos no se les puede juzgar. No, hombre, se les puede juzgar. Ustedes se recuerdan de Castresana, pero su esposa creo que sí lo fue a juzgar a México. Sí se puede juzgar. Igual los embajadores.
Igual un embajador de Guatemala en El Salvador comete un delito en El Salvador, Guatemala aquí tiene la obligación de juzgarlo de conformidad con el artículo 5 numeral primero. Doña Marielos, perdón. Nick, buenas noches. Usted dice que, Sí, así como esta señora Telma Aldana, usted menciona que sí, en El Salvador sí nos pueden juzgar, pero ella cuando desapareció esto, lo del, ay, se me olvidó el nombre de ellos, ella se fue para El Salvador para que no la juzgaran. Ahí no me quedó muy claro, sí, ¿me puede usted este es un explicar, tema, por favor? okay, eso es un tema diferente. Eso es un tema que quizás lo vamos a hablar el otro martes con el asunto de la extradición. Aquí estamos hablando que ellos pues se fueron por cualquier circunstancia, pero no es que ellos estén alegando alguna inmunidad de la jurisdicción. No. Eso es un tema que vamos a hablar la otra semana con la extradición. Ok, gracias. Pero no es lo mismo. El numeral primero se refiere a embajadores. A embajadores. Por ejemplo, lo que les decía, un embajador de Guatemala en El Salvador comete un delito en El Salvador, entonces Guatemala, ahí viene la importancia de la extraterritorialidad. Guatemala lo puede juzgar con su código penal guatemalteco a pesar que el hecho lo cometió en Salvador. Eso es lo que nos está diciendo la extraterritorialidad. Los embajadores gozan únicamente de inmunidad de la jurisdicción. Entonces, concretando el tema, el embajador se va a México, allá tiene su sede en México. Estando en México comete un delito. Se viene huyendo de México para Guatemala. Guatemala aquí lo puede juzgar con base en este artículo 5 de la extraterritorialidad, numeral primero, porque dice, por delito cometido en México por embajador cuando no hubiera sido juzgado allá en México. Aquí lo pueden juzgar, aunque los hechos sean cometidos en México. El tema de las embajadas es algo importante a resaltar también porque hay criterios por ahí, yo he leído algunos, que dicen que las embajadas no es territorio guatemalteco. ¿Por qué no? ¿Por qué no es territorio guatemalteco? La embajada de Estados Unidos está ahí en la Reforma, claro, pero ¿quién dice que ese territorio no se le aplica a la ley guatemalteca? Pues ¿qué? Disculpe, licenciado, se Eso no quedó es hasta así. donde está la embajada, se le está cortando mucho. Lo importante es saber, Licenciado, buenas noches. Ya lo perdimos. yo no, Nos quedamos donde ¿me estaba hablando escuchan de la ahí? embajada, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, nos quedamos donde estaba hablando de la embajada, desde el principio, de la parte del territorio de la embajada. Okay. Sí, pasa que, ok, sí, sí, alguien me estaba hablando, va, exacto. Entonces, la embajada, el territorio de la embajada no es que digamos que pertenece a Estados Unidos, no. La embajada, el edificio puede pertenecer Nick, se le corta la llave. a Estados Unidos, pero el territorio Otra vez, Nick. Licenciado, no se le está escuchando nada, se está entrecortando cuando usted habla.
comunicando. Lick, posiblemente que tenga que reiniciar su internet, Lick. El router. Por favor, ahorita voy a componer esto. Hoy sí, compañeritos. Ahora sí, licenciado. Hoy está mejor. Sí, Era la ubicación. Sí, licenciado, ya se le escucha. Sí, licenciado. Era la ubicación. Muy bien. Perdonen, compañeritos. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de la extraterritorialidad. Lo importante de tener la extraterritorialidad, compañeritos, es el artículo 5 de su Código Penal, donde al Código Penal le faculta que pueda aplicarse nuestra ley penal a hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio. Y el ejemplo del número 1 son los embajadores. Que los embajadores gozan de inmunidad a la jurisdicción, entonces en el estado donde estén no se les puede juzgar. Pero, Guatemala sí los puede juzgar. Con nuestra ley, a pesar que son hechos que ocurrieron fuera de Guatemala. Eso es lo importante. En los embajadores, y dice ahí, siempre y cuando no hubieran sido juzgados en el lugar donde ellos cometieron el delito. Don Alan, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Hablando de territorio, en el caso de los aeropuertos, como es un área internacional, ¿en ese caso sí puede cualquier estado capturar a una persona o tampoco no puede? El aeropuerto es territorio del estado. Igual que la embajada, lo que le estaba diciendo, es lo mismo. O sea, lo que imagínese un ejemplo claro. Viene alguien aterrizando y ahí comete un delito. ¿Qué ley se le va a aplicar?
La ley guatemalteca. La ley guatemalteca. Yo les decía en tema de las embajadas, porque hay criterios por ahí, para mí errados, que dicen que la embajada en sí, el territorio de la embajada es territorio del Estado que envía. Y eso no es así. Penalmente, donde se comete el delito, se aplica la ley. Y en este caso, la embajada, el territorio donde está ubicada la embajada es territorio guatemalteco. Entonces, todos los delitos que se cometan ahí lo conoce nuestra ley guatemalteca. Y el ejemplo es de sobra. ¿Cuánta gente ha llegado a la embajada con papeles falsos y no es que se los lleven a Estados Unidos a ser juzgados? Los juzgan aquí los juzgados de Guatemala con nuestras leyes guatemaltecas, a pesar que ellos dentro de la embajada querían cometer el delito. Doña Doris. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo estoy siguiéndole también la lectura, ¿verdad? Pero me llama la atención que entre paréntesis dice, salvo el derecho de paso inocente. ¿A qué se refiere, Lick? Disculpe. ¿De qué me está hablando usted? Le estoy hablando de lo que nos está hablando usted ahorita, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué concretamente? ¿Del paso inocente? Eso se da cuando se permite pasar, se da más que todo en la extradición. Cuando se permite pasar de un estado a otro, se le da como conducto de pase. Eso es lo que se refiere. Bueno, gracias, Lick, a eso me refería. Ok. Bueno. Yo les decía que los embajadores gozan de inviolabilidad en la embajada, inviolabilidad del maletín diplomático, inviolabilidad de su sede, del domicilio, inviolabilidad de sus vehículos. Inviolabilidad. No que gocen de impunidad, esa parte. Bien, el numeral 2 se refiere por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Esto es importante empezar a ver el término de la ley del pabellón. La ley del pabellón, esto se da más que todo en naves y aeronaves. Ustedes han visto que en los barcos o en los aviones siempre se está la bandera. Hay una bandera de la nación que pertenece el avión. No es solo porque para lucir nuestra bandera. No, aparte de que existen unas leyes de transporte aéreo y marítimo que la regulan, en el ámbito penal pues tampoco se queda atrás, porque sí es importante determinar la ley del pabellón en caso de que se cometan delitos en territorios neutrales. ¿A qué me refiero a territorios neutrales? Por ejemplo, un barco que está en alta mar. En alta mar es un territorio neutral. El alta mar, no hay una jurisdicción de un estado. Entonces, si ahí se cometiera un delito en alta mar, entraría a la ley del pabellón. El pabellón va a regir la competencia para conocer ese delito. Lo mismo pasa con los aviones, exactamente lo mismo en lugares neutrales. Ahora, cuando ya están dentro de un territorio, es en ese territorio donde tienen que aplicar la ley. Y por eso dice, siempre y cuando no hubiera sido juzgado en el país donde se perpetró el hecho. El tercero es por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. Esto a veces suele pasar. Por ejemplo, un guatemalteco se va a vivir a México y en México comete un delito y se viene huyendo para Guatemala porque dice, aquí no me agarran porque yo cometí el delito en México. Aquí estoy libre. Y resulta que México pide su extradición, pero Guatemala se reserva el derecho de no entregar a su nacional. La próxima semana vamos a ver el tema de la extradición y ahí vamos a ver ciertos principios de la extradición. Y uno de los principios de la extradición es
el derecho que tienen los estados de reservarse la entrega a sus nacionales. Es un derecho de los estados. Guatemala porque los entrega a todos, pero es un derecho que tienen los estados de no entregar a sus nacionales. El ejemplo que se viene ahorita, y estos son ejemplos famosos que ustedes lo vieron. ¿Se recuerdan ustedes de aquel caso donde está el señor Bielman, el otro señor no sé qué, de que fue otros tres personas que fueron juzgadas en otros países? ¿Se recuerdan ustedes que ellos, sus delitos fueron cometidos en Guatemala? En Guatemala. Pero ellos se fueron a Figueroa y al otro. Se fueron al extranjero porque ellos allá también ellos les sacaron su doble nacionalidad. Ellos eran guatemaltecos, pero lograron, por sus ascendencias, pues uno volverse también español, el otro de Suiza y el otro de Austria. Entonces Guatemala lo reclamó. Guatemala pidió la extradición de los tres. ¿Y qué dijeron los tres estados europeos? No entregamos a ningún nacional nuestro. Y eso es cierto. En esos países europeos, lo que más resuelven es que no entregan ellos a sus nacionales. Ellos hacen valer ese derecho de la extradición, de no entregar a sus nacionales. Pero el Estado que no entrega a sus nacionales tiene el compromiso de juzgarlos con base en sus leyes. Ahí se da el principio audedere ad judicare, que significa el que no extradita, juzga. Y eso fue lo que hizo España, fue lo que hizo Austria y fue lo que hizo Suiza. Entonces, España, los hechos fueron cometidos en Guatemala, pero ¿por qué España los juzgó? Por este principio, audedere ad judicare. Como España no entregó a su nacional, como España no se reservó el derecho a entregar a sus nacionales, entonces España se obligó a juzgarlo. Eso es una obligación internacional. Lo mismo pasó en Austria, también los condenaron. No, los absolvieron. Solo uno de ellos creo que fue condenado. Un poco injusto en el ámbito internacional porque hay 3 estados que juzgan lo mismo, solo que 2 estados absuelven y uno condena. Es un tema lindo para tratarlo en el ámbito internacional. Pero aquí lo que estamos refiriéndonos es la aplicación de nuestra ley penal a hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio. En el caso inverso que miramos, ahí fue a la inversa. Guatemala no juzgó, entonces España se arrogó la competencia con hechos cometidos fuera de su territorio, igual Austria e igual Suiza. Entonces, lo importante destacar en esto es la extraterritorialidad. Con el número 4, dice, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. Esto es un poco confuso este numeral, pero con un ejemplo es fácil de comprender. Y un ejemplo que voy a poner con hechos reales acontecidos en nuestra facultad, con un compañero que tuvimos en clase hace unos 15 años, pues tuvo ese problema y encaja exactamente en este numeral 4. Pues resulta que es un compañero que en esa época tenía dificultad visual. Entonces él dice que aquí en Guatemala venían año tras año en una determinada época médicos o personal de Venezuela que venían a hablar con esta gente y les daban su auxilio para llevárselos a Venezuela y en Venezuela operarlos. Y él pues fue uno de estas personas beneficiadas que cooptaron y se la llevaron a Venezuela, hicieron la operación en Venezuela y después lo regresaron para Guatemala. Ya estando en Guatemala dice que empieza una
una dificultad bien difícil en su vista hasta que pierde el ojo operado en Venezuela. Entonces él me pregunta, mire, ¿yo qué puedo hacer ahí? Porque definitivamente el delito se cometió en Venezuela, es un delito de lesiones gravísimas, perdí la vista, pero me lo hicieron allá en Venezuela por una mala práctica médica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si los hechos se hicieron en Venezuela y los autores están en Venezuela. Pues este es el mejor ejemplo de la extraterritorialidad, porque nuestra ley penal se puede aplicar a un hecho que ocurrió en Venezuela siempre y cuando concurran estos dos elementos. Tres elementos: que la persona sea guatemalteca, como el caso este, que él ponga la denuncia, que eso fue lo que hicimos, que proceder la denuncia, y tercero, esperar que vengan estas personas que lo recolectaron para capturarlos. Aunque el delito se haya cometido fuera de nuestro territorio, aunque el delito se haya cometido allá en Venezuela. Por eso es el tema de la extraterritorialidad. Y el numeral 5 es algo ya más conocido por mucha gente, que se basa en el principio de universalidad, que estuvo muy de moda en los años 99, 2000, me recuerdo yo, muy de moda con, no sé, ustedes se recordarán, de aquel juez famoso Baltasar Garzón, español. Fue tan famoso porque él quería procesar a Pinochet por hechos que Pinochet cometió en Chile. Y Pinochet estaba en Londres. Entonces pidió la extradición y me recuerdo que se la habían concedido. Y ese fue el gran problema. Porque los hechos no fueron en España, fueron en Chile. Pero en esa época, la ley general del Poder Judicial español, este principio de universalidad era enorme, enorme. Prácticamente por eso le decían la audiencia universal, porque era un juzgado que quería conocer todo a nivel del universo, una competencia propia de los españoles para conocer todos los hechos casi a nivel mundial. Obviamente ya conforme los años pues se les limitó, pero ahí lo que les digo es que surgió un principio no surgió, sino se efectivó ese principio de universalidad. Pero el principio de universalidad más concreto es, como lo dice en nuestro código, que por un tratado o convenio internacional se establece que los estados parte de ese convenio o tratado tienen competencia para conocer de esos hechos establecidos en los pactos, con independencia de dónde se cometa el delito. Pero se necesita un pacto, un convenio internacional. Y ya existen ciertos delitos como la tortura, desaparición forzada, el genocidio, que sí se les da facultad a los estados parte para conocer y procesar esos delitos, aunque no sean cometidos en su territorio. Ahí se da la universalidad. Y el punto sexto, que es el principio real o protección, su naturaleza es que el Estado debe de proteger su orden constitucional, su seguridad misma. Y cuando un Estado descubre que en otro Estado, independientemente de donde sea, le están cometiendo hechos que atentan a su seguridad o a su orden constitucional, entonces puede procesar a esas personas con nuestra ley, independientemente de que el delito se haya cometido en otro estado. Por ejemplo, en la China, el Estado de Guatemala descubre que en la China están falsificando billetes de 20 quetzales guatemaltecos y que ya lo están circulando en el mercado. Entonces Guatemala no va a ir a la China a poner denuncia. No. Guatemala va a pedir la extradición del chino para juzgarlo aquí. No con ley chinas, con ley guatemaltecas. Eso es extraterritorialidad.
Por eso era importante, compañeros, ver ese artículo 5, porque este artículo 5 prácticamente, pero ojo, no solo para nosotros, es a nivel mundial. Todos los códigos a nivel mundial tienen este artículo 5, con independencia del número. Tienen la extraterritorial y penal, donde todos los estados pueden ser competentes en algunos casos para aplicar su ley penal a hechos que ocurran fuera de su territorio. Y ahí se dan los tres principios fundamentales de la extraterritorialidad, que es el principio de personalidad o nacionalidad que se da en el numeral primero, segundo, tercero y cuarto, y el principio de universalidad en el quinto y el principio de real o protección en el sexto. Pero esto es importante resaltar que nuestra ley penal se aplica en todo lo que acontece en nuestro territorio. Pero hay excepciones también donde nuestra ley penal puede ser aplicable a hechos que ocurran fuera de su territorio y se dan en estos 6 numerales. Muy bien, compañeros, ¿tienen dudas o comentarios, por favor? Estamos abiertos. Todo concreto, Lick, bien claro. Un poquito de dificultad, pero ahí estamos. Muy bien, gracias, compañeros. Pasen buena noche. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.